Muy buenas noches a todos. Es una alegría poder compartir este momento en este segundo día. Como me han solicitado, les ofrezco una reflexión sobre el Concilio de Nicea, los 1700 años, pero voy a procurar hacerlo desde la perspectiva católica, en vistas al diálogo ecuménico, que es lo que se puede decir desde la perspectiva católica para poder alimentar, enriquecer el diálogo ecuménico. Me alegra que ayer hayan tenido ya una introducción histórica, eso nos facilita muchísimo. Entonces, permítame en esta primera diapositiva comenzar recordando brevísimamente que tenemos una referencia común para el diálogo ecuménico. En este año 2025, lo sabemos todos, los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Y esta conmemoración, desde el inicio tenemos que insistir en esto, no se trata simplemente de celebrar un aniversario histórico. Es una oportunidad sobre todo para volver a las raíces de nuestra fe común y desde allí renovar el deseo de unidad visible entre los cristianos. Vamos a la diapositiva 2, por favor. Desde la perspectiva católica, el Concilio de Nicea representa uno de los primeros momentos en que la Iglesia, reunida en Sínodo Universal, discernió y proclamó solemnemente la fe en Jesucristo como verdadero Dios. Lo hizo en un contexto de tensión doctrinal, especialmente frente a la enseñanza de Arrio, como todos sabemos, que sostenía que el Hijo era una criatura, aunque excelsa, pero no Dios en el sentido propio, ¿no? Y el término homuntius, es decir, consustancial, sabemos que fue propuesto y aprobado precisamente para afirmar que el Hijo participa plenamente de la divinidad del Padre. Vamos a la diapositiva 3. Lo relevante para el diálogo ecuménico es que esta proclamación no pertenece solo a la Iglesia Católica. Este es un punto importante. A lo largo de la historia, muchas otras confesiones cristianas, incluso separadas muy posteriormente por conflictos teológicos o políticos o culturales, han reconocido en Nicea un punto de referencia para la fe común. Y es el caso de las iglesias ortodoxas, ¿no? Muchas iglesias protestantes históricas y algunas comunidades anglicanas, entre muchas otras, ¿no? Vamos a la diapositiva 4. El Papa Francisco, en continuidad con sus predecesores, ha querido que esta conmemoración sea un momento de celebración común, oración compartida y reflexión ecuménica. La invitación es muy clara, que podamos mirar juntos hacia Nicea, no solo como un evento del pasado, sino como una plataforma que puede seguir iluminando nuestro camino hacia la comunión. Vamos a la 5. Sabemos que Nicea en la tradición católica la podemos ver, me parece a mí, desde la perspectiva de la fe, la unidad y el magisterio, ¿no? Desde esta perspectiva católica, el Concilio de Nicea tiene una autoridad muy particular. Es el primer concilio ecuménico reconocido, celebrado bajo la presidencia del obispo de Roma, es decir, estando representado evidentemente porque no estaba presente, y con la participación de obispos de toda la cristiandad entonces conocida. Su función fue doctrinal y pastoral a la vez, ¿no? De una parte, clarificar la fe y de otra parte, preservar la unidad. Vamos a la diapositiva 6. La fe católica y la definición del homuntius. Sabemos que Nicea afirma que el Hijo es el homuntius con el Padre, es decir, de la misma naturaleza o consustancial,
Esta expresión fue una novedad teológica en el lenguaje eclesial de aquel tiempo y no estuvo exenta de controversias. Sin embargo, fue necesaria para expresar adecuadamente la fe transmitida en la Escritura y celebrada en la liturgia, que Jesucristo no es una criatura superior, sino verdaderamente Dios eterno, engendrado y no creado. Vamos a la 7, por favor. Para la Iglesia Católica, esta afirmación es esencial porque preserva el núcleo del misterio cristiano. Solo si Jesús es verdaderamente Dios, puede revelarnos plenamente al Padre. Solo si es verdaderamente hombre, puede representarnos plenamente ante Dios. Este equilibrio será reafirmado más adelante en el Concilio de Calcedonia en el 451, pero tiene su raíz aquí en Nicea. Vamos a la 8. Si nosotros pensamos la unidad de la Iglesia, la unidad eclesial, el credo aparece como una norma común. Nicea también nos contribuye o aporta decisivamente a la unidad de la fe. Al definir con claridad la divinidad del Hijo, el concilio permite que las iglesias locales, diversas en costumbres y ritos, tengan una misma confesión de fe como base de comunión. Por eso, el credo niceno, especialmente en su forma ampliada posteriormente en el Concilio de Constantinopla del 381, ha sido llamado símbolo de unidad. Vamos a la 9, por favor. La Iglesia Católica ve aquí una manifestación de cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia hacia la verdad plena, a través del discernimiento comunitario, no solo individual. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los parágrafos 465 a 467, reconoce explícitamente que las formulaciones de Nicea son parte esencial del depósito de la fe. Vamos a la diapositiva 10. El magisterio conciliar para nosotros aparece como modelo de sinodalidad. Y esto me parece que es fundamental hoy en día. Es decir, que Nicea es también para nosotros un paradigma de lo que la Iglesia Católica entiende por magisterio colegiado, los obispos reunidos en comunión con el obispo de Roma, discerniendo juntos la verdad de la fe frente al error. Y este modelo conciliar no es autoritarismo doctrinal, sino servicio a la verdad en comunión. Es un acto sinodal, aunque todavía incipiente, que prefigura lo que hoy llamamos una iglesia sinodal. Desde esta óptica, Nicea no es solo un evento del pasado, sino un modelo de cómo la Iglesia puede afrontar sus desafíos doctrinales y pastorales en fidelidad a la revelación y en búsqueda de comunión universal. Vamos a la siguiente, a la 11, por favor. Los aportes ecuménicos de Nicea. Si pensamos en estos aportes ecuménicos del concilio, una de las razones por las que Nicea tiene un lugar privilegiado en el diálogo ecuménico es porque precisamente pertenece al patrimonio común de toda la cristiandad, anterior a las grandes divisiones de la Iglesia. Por lo tanto, tiene un valor unificador no solo doctrinal, sino también simbólico y espiritual. Vamos a la 12, por favor. Un concilio anterior a las rupturas, eso es Nicea. Nicea se celebró, si pensamos bien, más de 6 siglos antes del cisma entre Oriente y Occidente, el cisma del 1054, y Nicea se celebró más de
1000 años antes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Estas dos fechas son importantes, ¿no? Es decir, que Nicea es un concilio de la Iglesia indivisa. Por eso, muchas iglesias y comunidades cristianas que no están hoy en plena comunión con Roma, los reconocen como una expresión válida y vinculante de la fe apostólica, ¿no? Y esto incluye a las iglesias ortodoxas, a las iglesias orientales no calcedonianas y a la comunión anglicana y a muchas iglesias protestantes históricas. En muchos documentos del Consejo Mundial de Iglesias, el credo niceno-constantinopolitano es asumido como base de fe compartida. Vamos a la diapositiva 13. Si pensamos en un lenguaje común que existe en torno a Cristo, sin duda tenemos que referirnos a Nicea, ¿no? La definición misma del homusius, consustancial al Padre, ¿no? Homusius to patri, ha sido un terreno muy delicado, pero también nos ha aportado muchísimo fruto, ha sido un terreno muy fructuoso para el diálogo ecuménico. Si bien algunos reformadores en su momento desconfiaban de términos filosóficos no bíblicos, hoy muchas iglesias comprenden que esta expresión, homusius, no es una traición al Evangelio, sino un intento legítimo de proteger su contenido esencial, la plena divinidad del Hijo. Eso es lo que pretende afirmar este concepto, ¿no? Así, se ha llegado a un amplio consenso cristológico, que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, Salvador universal, y esto debe ser afirmado no solo en términos de piedad, sino también en términos de doctrina. El diálogo católico ortodoxo, el diálogo católico luterano y el diálogo católico anglicano ha confirmado esta sintonía en las últimas décadas. Vamos a diapositiva 14, por favor. El documento del 2025, este último documento de la Comisión Teológica Internacional, que es muy rico, me parece que es una reafirmación ecuménica. Este documento de la Comisión Teológica Internacional, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, propone una lectura de Nicea no solo como un evento histórico, sino como un modelo de comunión y misión. Este documento destaca que la confesión de fe nicena no es un muro doctrinal, sino más bien un puente espiritual que puede sostener la construcción de una iglesia cada vez más sinodal y misionera desde el centro, donde el centro sea siempre Jesucristo, reconocido como verbo encarnado. Vamos a la próxima, la 15, por favor. Si pensamos en la oración común y en los testimonios compartidos, nosotros podríamos decir que finalmente, en encuentros de oración entre distintas confesiones cristianas, el credo de Nicea sigue siendo proclamado juntos, ¿no? Es un acto profundamente simbólico. Decir juntos quién es Jesús es ya un paso hacia la unidad visible. La unidad comienza por el centro, por la confesión común de Jesucristo. Vamos a la siguiente, a la 16. Si pensamos en los desafíos y potencialidades actuales, aunque el Concilio de Nicea representa un hito doctrinal fundamental y un punto de encuentro ecuménico, no basta con repetir sus fórmulas. Hoy día debemos acogerlas, me parece, desde nuestros contextos culturales, lingüísticos y pastorales. Vamos a la diapositiva siguiente, a la 17. Por ello, aquí nosotros tenemos que mencionar el lenguaje teológico como siendo un desafío contemporáneo. Es decir, el término homoousios
fue en aquel momento una herramienta filosófica útil en el siglo IV. Pero hoy muchas personas, incluso dentro de nuestras propias comunidades eclesiales, no captan su profundidad ni su necesidad. Entonces surge la pregunta siguiente: ¿cómo transmitir hoy que Jesús es consustancial al Padre? O la otra pregunta: ¿qué significa para una generación que busca autenticidad, relación, experiencia? ¿Qué significa el homusios para esta nueva generación? Y aquí surge obviamente un reto de carácter pastoral. Necesitamos traducir la profundidad de la fe nicea a lenguajes contemporáneos sin diluir su contenido. Esa es la condición, ¿no? Por ejemplo, afirmar que Jesús revela plenamente a Dios porque participa plenamente de su ser no es solo una afirmación metafísica, sino una afirmación existencial. Es decir, en Jesús conocemos al Dios que salva, ama y se solidariza. Vamos a la siguiente diapositiva, 18. Por ello, debemos pensar que a pesar de los esfuerzos que hemos hecho ecuménicamente en los últimos años, existen diferencias que persisten entre las confesiones. Desde una perspectiva ecuménica, todavía tenemos varios puntos que nos separan. No tanto sobre Nicea en sí, sino sobre la interpretación de Nicea y su desarrollo, ¿no? Uno de los puntos que permanece como una arista es el filioque y del Hijo, ¿no? La cláusula añadida en Occidente y del Hijo sobre la procesión del Espíritu Santo sigue siendo un punto de discusión con las iglesias ortodoxas. El otro punto es la autoridad magisterial. Las iglesias reformadas suelen subrayar la primacía de la Escritura sobre las formulaciones conciliares, lo que a veces genera reticencias hacia el peso normativo de Nicea, ¿no? Y también permanece, obviamente, el ministerio petrino como una arista importante, ¿no? Aunque no sea propiamente el ministerio petrino un tema de Nicea, el modo en que se articula la unidad de la fe tiene implicaciones distintas para católicos y otras iglesias, ¿no? Estas diferencias yo creo que son reales, pero no creo que sean insalvables. Requieren simplemente paciencia, estudio y sobre todo una conversión espiritual a la humildad del diálogo, ¿no? Todos tenemos que convertirnos en dirección de la humildad del diálogo. Vamos a la penúltima diapositiva. Si pensamos todos nosotros en las potencialidades ecuménicas en la recepción viva de Nicea, a pesar de las dificultades, nosotros tendríamos que presentar Nicea como aquel concilio que sigue ofreciendo un lenguaje común. Esto es importante. Nicea hoy día sigue ofreciéndonos un lenguaje común. Compartimos la fe en un único Cristo verdaderamente divino, Salvador del mundo, y creemos que esa fe tiene consecuencias para la vida, para la misión y para el testimonio público, ¿no? Y en contextos donde los cristianos son minoría, perseguidos o desafiados culturalmente, recitar juntos el credo niceno no es solo un acto litúrgico, es una confesión de fe valiente y comunitaria, ¿no? Además, la oración común, el estudio conjunto de las Escrituras y la historia y las experiencias de misión compartida, por ejemplo, en migración, en ecología, en ocasión de los temas de la paz, la búsqueda por la paz, la búsqueda de avanzar en la pobreza, ¿no? Son todos esos lugares donde la herencia de Nicea se traduce hoy en día en acciones concretas de comunión. Son esas acciones de comunión las que importan.
Y finalmente, la última diapositiva, podemos llegar, me parece a mí, a la siguiente conclusión. Y estoy en el tiempo que me han dado, los 20 minutitos, pero permítame un minuto más. Para sacar una conclusión, sin cerrar el tema, obviamente, ¿no? Me parece que desde lo que me han solicitado, una lectura católica tendría que ser presentada como una lectura abierta al espíritu ecuménico. La lectura católica solamente puede estar abierta al espíritu ecuménico. Es decir, Nicea fue, es y puede seguir siendo un punto de convergencia para los cristianos. Desde la perspectiva católica, la fe proclamada en Nicea no es propiedad exclusiva de una confesión, sino un don del Espíritu Santo a toda la Iglesia. Por eso, una lectura verdaderamente católica del concilio debe ser abierta, fraterna y también humilde. Católica no solo por su universalidad interna, sino católica por su apertura a la comunión eclesial mucho más amplia. También es importante pensar la fe nicena como herencia compartida, es decir, confesar juntos que Jesucristo es verdadero Dios, engendrado y no creado, consustancial al Padre, nos sitúa en el corazón mismo de la revelación cristiana. No hay unidad cristiana sin Cristo y no hay verdadera cristología sin la fe nicena. Pero esta confesión no se impone, sino que se propone. No se usa como frontera, sino como base común. Por eso, recuperar el sentido espiritual del credo, más allá de su forma doctrinal, puede relativizar nuestra vida cristiana y nuestro testimonio compartido. También es importante concluir que la unidad visible para nosotros se convierte en un horizonte y en un compromiso. Esa unidad visible para nosotros es un horizonte, no está todavía, es un horizonte, pero también es un compromiso. Es decir, la unidad de los cristianos no es un sueño ingenuo, ni un ideal postergado que lo vamos postergando indefinidamente, ¿no? Sino que es un mandato del Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Juan 17, 21, ¿no? Nicea puede ayudarnos a caminar hacia esa unidad si dejamos que su espíritu, no solo sus fórmulas, nos inspire. Y esto implica concretamente, desde la Iglesia Católica, en primer lugar, permanecer firmes en la fe recibida. Luego, ser creativos en su transmisión y estar disponibles al encuentro fraterno, incluso en la diferencia. Y finalmente, yo creo que con esto podemos cerrar estos minutitos, me parece que se trata de una invitación concreta. A los 1700 años del concilio, el llamado me parece que es muy claro, que el testimonio de fe en Jesucristo sea más fuerte que nuestras divisiones, que el símbolo de la fe no sea solo proclamado, sino vivido en espíritu de comunión, oración y testimonio misionero. Y como lo había señalado el Papa Francisco cuando convocaba el jubileo de este año, del 2025, el Papa decía lo siguiente, yo lo cito: necesitamos esperanza, necesitamos ser artesanos de unidad. Con esto cerraba esta frase el Papa, y por ello me parece que nos queda a nosotros redescubrir Nicea desde una lectura católica y ecuménica que podría ser simplemente uno de los tantos caminos. Les agradezco mucho por su atención, creo que estoy más o menos dentro del tiempo que se me ha señalado. Nosotros le agradecemos, Padre Manuel, la generosidad en compartir estas reflexiones en torno a el Concilio de Nicea, y ya tenemos a Jorge Sánchez con la mano levantada para compartir vamos a compartir unos minutos de preguntas y comentarios
a la exposición que usted nos ha dado, y entonces le pedimos a Jorge que abra su micrófono y comparta o su comentario o su pregunta, y también podemos escribir en el chat de la sala si tenemos algunas preguntas o comentarios. Adelante, Jorge. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Padre, por tus palabras, pero tengo que aclarar, porque si no, los que no saben se van a ir con un error. El primer concilio de Nicea fue presidido por Ocio de Córdoba, en nombre del emperador Constantino, que fue el que convocó al concilio. No fue presidido por el obispo de Roma, fue presidido por Ocio de Córdoba, y el emperador Constantino también participó del concilio. Eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente que no sabe historia, escucha que lo presidió el Papa y dice, ah, sí, lo dijo el Padre. No es cierto, no es histórico. Yo no he dicho que fue presidido, he dicho que estuvo representado el Papa. Ah, perdón, entonces. Sí. Yo entendí que estuvo presidido. No, estuvo representado, por eso le dije, no estuvo presente, y fue representado. No. Sí. Perdón, Padre, perdón. Pero a veces me vale aclarar, porque estos detalles hay que tenerlos en cuenta. Gracias. No, muchas gracias, Jorge. Felipe tiene la mano levantada. Por favor, Felipe, abra su micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Tengo una inquietud, Padre Manuel. Habla usted de ciertas diferencias existentes desde el último encuentro. Tengo sobre todo es una pregunta muy personal, y si usted nos puede dar su particular punto de vista de cómo podrían superarse estas diferencias. Gracias. Sí, como les decía, me parece que no son diferencias insalvables, o sea, porque si partiéramos de ese presupuesto de que, bueno, las diferencias van a permanecer hasta el último día, estaríamos renunciando desde el inicio a este deseo de la unidad, ¿no? Entonces yo creo que las diferencias realmente son mínimas a nivel doctrinal. Lo que permanece, lo que les decía, es algo, el añadido del filioque en el concilio de Constantinopla, pero eso es una cuestión de precisión teológica, terminológica, es cuestión de comprensión, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando exactamente de lo mismo, aunque lo expresamos de manera diferente, ¿no? Sobre la procesión del Espíritu Santo. Entonces, si llegamos a hacer precisiones, y hay muchísimo avanzado, nos damos cuenta que prácticamente no existe una diferencia doctrinal propiamente, ¿no? Me parece que es la más importante ahora. Todas las otras diferencias que todavía les decía son aristas que permanecen, no están directamente ligadas al concilio de Nicea, pero tienen algunas conexiones, obviamente, ¿no? Permanece lo del ministerio petrino, ¿no? El primado del Papa, etcétera, pero eso es un trabajo que lo vamos haciendo ecuménicamente, y yo creo que también se han dado pasos importantes en los diálogos particulares entre bilaterales, yo diría, entre la Iglesia católica y la ortodoxa, la Iglesia anglicana y la ortodoxa, la Iglesia católica y las iglesias protestantes. Entonces me parece que los puntos de conflicto en realidad están todavía ahí, porque claro, hay que dar tiempo a que se haga camino, ¿no? Pero fundamentalmente yo diría que partimos de la mismísima fe, entonces no le veo el conflicto fundamental, sino es más bien, yo diría, es un conflicto a nivel de interpretación teológica para poder seguir avanzando, ¿no? Gracias, Padre Manuel. Tenemos dos preguntas en el chat. Yo le voy a dar lectura. De Andrés Mauricio: Padre Manuel, muchas gracias por su exposición. Me gustaría saber
¿cree necesario conservar la base filosófica griega para hablar de Cristo o la Trinidad? ¿O es necesario buscar nuevos referentes filosóficos más propios de la contemporaneidad? Empezamos por esa, Padre Manuel, y luego voy a dar lectura a la siguiente. Es una pregunta súper interesante y desafiante. Espontáneamente, yo diría que, claro, el Evangelio, nuestra fe cristiana, en principio no necesita de ser expresada en categorías filosóficas, ¿no? Sin embargo, históricamente, para poder conseguir una fidelidad al Evangelio, hemos necesitado pasar por la mediación filosófica. No es intrínseco a nuestra fe, pero nos ha ayudado históricamente para expresar con mayor fidelidad lo que nosotros creemos, de modo que permanezcamos apegados a lo que es el Evangelio. Que hay un inconveniente de introducir términos filosóficos en la fe, bueno, es una perspectiva, pero podría decir que muchas veces hay necesidad de esas mediaciones filosóficas para garantizar la fidelidad al Evangelio. Entonces es un equilibrio un poco difícil, ¿no? Pero actualmente me parece que nosotros podríamos contornar de algún modo para poder expresar nuestra fe en el mundo contemporáneo sin hacer alusión inmediatamente a conceptos filosóficos o ayudas o mediaciones filosóficas, ¿no? Mucha gente que no tiene una formación filosófica, yo creo que puede acceder al Evangelio al margen de aquello, ¿no? Pero yo no dejo de lado la posibilidad que posteriormente en la profundización de la fe se pueda avanzar y poder comprender la profundidad de nuestra fe gracias a la mediación filosófica. Entonces, son dos caminos que yo creo que permanecen. El acceso a la fe, yo creo que hoy día no está directamente ligado a la relación de conceptos filosóficos o a las mediaciones filosóficas, pero la profundización de la fe yo creo que sí. Yo diría la cosa de esa manera equilibrada. Gracias, Padre Manuel. Y Gabriel, de Argentina, dice: el credo niceno distinguió como religión al cristianismo y es el faro que ilumina el camino que nos distingue de otras percepciones de Jesús, como es la de los musulmanes, budistas, hindúes y adherentes a la New Age. ¿Puede servir para fortalecer el camino ecuménico, hacer junto a los cristianos el diálogo interreligioso con estas expresiones religiosas? Sí, yo creo que esta pregunta también es súper interesante porque podría abrir el Concilio de Nicea no solamente al diálogo ecuménico, sino al diálogo interreligioso. Es decir, la afirmación de la identidad de Jesús en Nicea es clave, ¿no? Porque, bueno, aclaramos que no se trata Jesús ni de una supercriatura, ¿no es verdad? Superior a los ángeles, pero inferior a Dios, y tampoco se niega la precisión de la segunda parte, que Jesús, en la afirmación de Arrio, decía que pues no era plenamente hombre, ¿no? Por lo tanto, la afirmación nicena corrige la afirmación arriana, que de algún modo se asemeja, no digo que sea exactamente lo mismo, se asemeja a la comprensión musulmana, por ejemplo, ¿no? De Jesús. Entonces, las precisiones nicenas del credo niceno, yo creo que nos ayudan de nuestra parte al cristianismo a precisar muy bien quién es Jesús, es la identidad de Jesús, es lo primero en relación al Padre, y de otra perspectiva nos ayuda a la relación dialogante con otras religiones, es decir, porque sabemos que estamos hablando de Jesús como hijo del Padre, ¿no? como consustancial al Padre, y eso para nosotros es como algo de lo cual nosotros no podemos abrir mano, ¿no?
Es decir, nos aproxima, nos abre hacia el diálogo interreligioso, pero al mismo tiempo nos ayuda a posicionarnos desde la singularidad de la fe cristiana. Entonces hay un ejercicio muy interesante desde Nicea que también nos puede ayudar. De modo que Jesús no sea simplemente un superhombre, ni simplemente un superángel, sino la afirmación de que es verdaderamente Dios y de que es verdaderamente hombre, ¿no? Entonces eso nos garantiza poder entrar en diálogo con la certeza de tener clareza sobre la identidad de Jesús. Gracias, Padre Manuel. Tenemos a Miguel Ángel con la mano levantada y también una última pregunta de Alexander Castro que está en el chat. Voy a leerlo rápidamente porque tenemos una exposición siguiente y le voy a dejar la palabra también a Miguel para que pueda hacer su pregunta. Primero, la que está en el chat. Padre Manuel, buenas noches, felicitaciones por su exposición. Me gustaría saber, en el marco de nuestra realidad contemporánea, el papel de las iglesias ha sido verdaderamente importante, pensando en el contexto de la pandemia, en la salud mental, etc. ¿Cuál cree usted que sería el desafío para las iglesias ante la constante polaridad política, teniendo en cuenta que las personas buscan una respuesta desde la fe? Y bueno, yo quisiera pedirle por favor a Miguel que también pueda expresar su pregunta o comentario, y así el Padre Manuel puede abordar ambas en una respuesta y seguimos adelante. Adelante, Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Padre Manuel, por su exposición. Mi pregunta va en torno, si bien, vamos a decirlo así, se viene hablando mucho de temas teológicos, filosóficos, muy profundos, ¿no? Pero mi pregunta es, yo he tenido la oportunidad de poder visitar iglesias anglicanas, luteranas, ortodoxas, en la cual, por ejemplo, la catequesis que ellos desarrollan es muy paralela a la nuestra al catolicismo, en el sentido de que ellos en su catequesis hay temas específicos en la cual dicen, por ejemplo, buscando la unidad, tocaremos este tema, ecumenismo. Lo que los católicos llaman esto, para nosotros esto, y así lo van complementando, ¿no? Mi pregunta va en torno a ello, ¿no? ¿Cómo el ecumenismo puede integrarse a la catequesis dentro de la conferencia episcopal? Porque siento de que este tema sigue siendo como que un tema de adultos, como un tema de filósofos, un tema de teólogos, cuando muchas veces dentro de la catequesis hay niños y jóvenes que desean dar su primera comunión, que desean dar su confirmación, pero más la familia no es católica. Entonces creo que este tema sigue siendo como que muy ajeno, como que un tabú todavía para nuestra infancia y adolescencia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría la conferencia mejorar esta situación en el tema catequético para poder buscar un ecumenismo desde la infancia y adolescencia dentro de nuestra catequesis? Claro, y muchísimas gracias por esta, Miguel, por esta pregunta. Yo creo que es fundamental, junto con la anterior pregunta sobre la cuestión política, pero comenzando por esto, Miguel, o sea, cómo yo no tengo la receta, pero se me ocurre que el desafío consiste en lo siguiente. Creo que necesitamos incorporar en la dinámica de la catequesis católica y también en la dinámica de las catequesis en las otras iglesias la misma tarea, es decir, buscar una especie de transversal ecuménica. Yo creo que el ecumenismo no se lo da simplemente en una sesión de catequesis, ¿no? Sino que tiene que ser algo que se va sembrando de a poquito, es decir, generar una especie de transversal constante con dosis pequeñitas. Desde el inicio de la catequesis vamos sembrando el espíritu ecuménico, de modo que los catequizandos no crean una resistencia ante el otro diferente de las otras iglesias cristianas, y al mismo tiempo, yo aprovecho la oportunidad de decir, crear también una transversal para sembrar el espíritu de aproximación dialógica a las otras religiones, ¿no? Si nosotros vamos poniendo de a poquito esas semillas a lo largo del proceso, del camino de la catequesis, posiblemente al final lleguemos a
a un resultado mucho más cercano de esto que expresa Miguel Ángel, ¿no? Porque me parece que no lo vamos a conseguir ni con un solo documento, ni con una decisión así, una charla, sino es algo constante para que se vaya desarrollando. ¿Y cómo se hace eso? Crear esa transversal, yo creo, con distintos elementos ecuménicos, donde en el fondo es abrir el corazón a la diferencia, ¿no? Abrir el corazón a la pluralidad, abrir el corazón a la humildad, etcétera, comprender que no estamos solos y que vivimos acompañados de otras iglesias, de otras religiones, y que el desafío de la unidad es una constante, ¿no?